tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra meditación del día de hoy. Ahora estaremos meditando, siguiendo nuestra serie de mensajes de la conducta del creyente. Vamos a estar meditando en lo que dice la Escritura en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Cuando abordamos el tema del testimonio del creyente, comentamos que cuando un cristiano está ejercitando las obras que Dios le ha mandado, corre un riesgo. Hablamos de un riesgo latente, y el riesgo es de caer en la vanagloria. En esta ocasión meditaremos en una enseñanza de Jesús, cuando Jesús profundiza en este tema, en tres aspectos específicos de las obras de justicia. Y aquí tenemos que entender que las obras de justicia, o hacer la justicia, es hacer lo correcto delante de Dios. Una obra de justicia es hacer lo que Dios manda. Y lo que Dios le manda a los creyentes, de una manera muy breve, en cuanto a su devoción o en cuanto a la manera de acercarse a Él habla de las ofrendas, Él habla de el ayuno, y también habla de la oración. En este caso, Él habla de estos tres. Y yo quisiera abordar el tema el día de hoy, comentando acerca de lo que consiste cada una de estas obras de justicia y de la recompensa que hay en ellas. Jesús primero habla de la ofrenda. Y cuando hablamos de la ofrenda, a mí me gusta siempre reconocer que Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita que nosotros le demos a Él, que Él es el dueño de todas las cosas. Pero la ofrenda para los santos, o la ofrenda que se daba en el templo, tenía un propósito. Y el propósito era, por ejemplo, en aquellos tiempos, era mantener el culto. O sea, la gente que estaba ahí no trabajaba, tenía que vivir de algo. Y las ofrendas que se tenían que presentar todos los días, y el aceite que deben tener las lámparas, pues alguien lo debía de poner. Entonces era justo y era necesario que el judío practicante o el creyente en la ley de Moisés pues diera sus ofrendas, diera sus limosnas, como se dice ahí en el Evangelio. El propósito ahora es pues apoyar la obra del Evangelio, ayudar a los pobres, y la ofrenda, más que una necesidad de Dios, es una necesidad de nosotros de aprender a desprendernos de lo material. Cuando nosotros ofrendamos de corazón, nosotros aprendemos a realmente confiar en Dios y a poner en práctica que podemos desprendernos de algo que es material y que podemos confiar plenamente en Dios. Jesús habla de la oración y dice pues que no oremos como los hipócritas, ¿no? Que oran en voz alta y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Y la oración, cuando el sentido correcto de esto es que no debemos de lucirnos. O sea, no está prohibido orar en público. Jesús oró en público cuando bendijo los alimentos. Jesús no era de la secreta. Todos sabían que se apartaba al monte a orar. O sea, no era un secreto, no era un asunto escondido. No era un asunto de presunción, pero tampoco era escondido. Dios no está esperando que nosotros nos escondamos para orar, pero sí está esperando que lo hagamos de corazón. La oración es una forma de los medios de gracia que nosotros tenemos, con la cual podemos establecer comunicación con Dios. Es un tema en el cual nosotros vamos a hablar y a profundizar nuestra relación con Dios. Es un momento muy personal en el cual nosotros le podemos decir lo importante que Él es para nosotros, y como un Padre amoroso nos podemos acercar delante de Él y podemos poner nuestras peticiones. La semana entrante estaremos platicando un poquito más a profundidad lo que es el tema de la oración. Hasta aquí lo vamos a dejar, como que es un momento que tenemos para hablar de manera personal con Dios. Y la recompensa de la oración es tener una relación más profunda con Él, una intimidad, una comunión con Él, y crecer en el conocimiento y la experiencia de estar con Él. El ayuno, pues como todos lo conocemos, es privarse de los alimentos, es dejar de comer. Y dejar de comer tiene un propósito, que es enseñarle a nuestro cuerpo y a nuestra carne que uno puede dominarla, que uno puede dominar
el ímpetu y la necesidad de comer. No se trata de dejar de comer hasta la inanición y perder la vida, sino se trata de un ejercicio espiritual en el cual nosotros le decimos a nuestro cuerpo que nuestro espíritu se puede fortalecer y aún puede dominar las necesidades de la carne durante cierto periodo. Es un ejercicio espiritual que como premio pues va a tener un mayor dominio propio. Cuando nosotros decimos no voy a comer y este tiempo lo voy a dedicar a la oración, pues vamos a tener una mejor relación con Dios, una mejor comunión con Dios. La advertencia de Jesús en estos tres aspectos es muy clara y dice la Escritura en el versículo que leímos, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No quiere decir que el ayuno debe ser un secreto. No quiere decir que nadie se debe enterar que ayunamos. No quiere decir que nadie se debe enterar que oramos. No quiere decir que nadie se debe enterar que ofrendamos. Lo que quiere decir es que la motivación de nuestro corazón no debe hacer estas tres cosas para ser vistos por los hombres. En el momento que una persona empieza a ofrendar o empieza a hacer sus oraciones para que los demás lo vean, se pierde el propósito y se pierde el premio. Si nosotros con oración íbamos a obtener una mayor comunión, ya no tenemos el premio. Si nosotros con ofrenda íbamos a fortificar nuestra fe y aprender que nosotros podemos desprendernos de nuestras cosas materiales porque realmente confiamos en la provisión de Dios, ya no tendremos ese premio. Si nosotros con el ayuno íbamos a lograr tener una fe fortificada y un mayor dominio propio de nuestras pasiones y de nuestras necesidades, un espíritu fuerte que se pudiese sobreponer a los sentimientos de la carne, ya no tendremos ese premio. Es lo que dice Jesús, ya no van a tener ese premio, pero van a obtener exactamente lo que querían, o sea, ser vistos de los hombres. Vamos a tener un testimonio delante de los hombres, pero no vamos a tener el testimonio que Dios espera de nosotros delante de Él. Entonces, estas tres acciones son obras de justicia delante de Dios. Son acciones que son justas, que son necesarias, son cosas que como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer y vamos a tener beneficios reales en nuestra vida espiritual. Vamos a tener una fe más cimentada, vamos a depender más de Él y no de nuestras posesiones, vamos a tener un cuerpo, vamos a tener una carne dominada a lo que son los deseos del espíritu. Entonces la exhortación aquí es, vamos a hacerlo, pero no para ser vistos por los hombres. Vamos a dejarnos el asunto de la vanagloria o a veces el sentimiento de pues, querernos ver muy bien delante de los hombres. Vamos a procurar mejor tener una fe sencilla, una devoción sencilla, algo sincero, algo que podamos hacer en intimidad con Dios, y Dios habrá de recompensarnos, Dios habrá de darnos fruto abundante una vez que hagamos estas obras con sencillez de corazón. Es mi oración que tomemos esta palabra como una exhortación con amor, que haya cabida en nuestro corazón y que dé mucho fruto en nuestro corazón y en nuestra iglesia.